Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, pues una semana realmente complicada en lo económico para España, con datos, la verdad, que poco positivos, y en lo concerniente a Cantabria, quizá con una única noticia, el fuerte crecimiento del puerto de Santander en relación con otros puertos, lo que no deja de ser una magnífica noticia. Pero por los demás, noticias negativas, algunas avanzadas aquí casi con exactitud, vamos a ir a alguna de ellas. Empezaremos por el orden cronológico de los datos del paro e iremos hablando precisamente luego de los datos enviados a la Unión Europea que han sido rechazados. El paro registrado en Cantabria en octubre ha sido el peor desde el 2012, al subir en me estoy refiriendo a España, en 97.948 personas, el paro registrado en España. Eso hay que tenerlo en cuenta, que son unos datos un tanto erráticos, porque ahí se completan con una subida importante con los profesores interinos. Luego, realmente los datos serían de un aumento mayor del paro. Y en cuanto a Cantabria, ha sido la quinta comunidad donde más subió el paro en octubre, un 5,18, con 1.766 desempleados más. Respecto al año anterior se mantuvo plano, prácticamente 5 empleos más se generaron. Bueno, esto ha sido el primer dato económico de la semana. Bueno, tendría que haber sido el primero, pero ya les comentamos que debido a ese debate de los candidatos en las próximas elecciones, el gobierno, no sé por qué razón, cambió y dio los datos al día, horas después del debate, para que estos datos no fueran utilizados por sus contendientes. Realmente algo realmente increíble. Don Carlos Pajares. Pues me da pena tener razón, o que tengamos razón. Es muy triste porque me encantaría que hubiéramos estado equivocados y que los datos que estuviera usted transmitiendo en estos momentos pues fueran distintos. Sí. Venimos diciendo desde hace tiempo que las políticas que se estaban llevando llevaban una desaceleración económica aparejada, y que esa desaceleración, desgraciadamente, esos puntos, esas décimas que van en el crecimiento económico en negativo, lo que llevan aparejado son siempre la destrucción de desempleo. En España el desempleo es un mal endémico, estamos hablando de que estamos por encima del 10%, estamos en un 13 y pico por ciento, y estos incrementos en décimas, de crecimiento en décimas, lo que van a suponer, y lo que ya están suponiendo de hecho, pues es mayor desempleo. Y mayor gasto de desempleo. Mayor gasto de desempleo, mayor déficit público, y vamos a ver cómo termina todo esto, porque además, desgraciadamente, apunta a que por parte de los que nos dirigen no existe una conciencia clara de problema, y si no existe conciencia clara de problema, difícilmente se pueden tomar medidas que solucionen el Aquí, a don Aurelio, hay una cuestión que no hay que olvidar. Nosotros allá para el mes de septiembre, octubre del año pasado, si ustedes que tienen buena memoria, atisbábamos una ralentización económica y datos pues, que si no, entonces no eran preocupantes, sí debieran de haber sido tenidos en cuenta. Cosa que nadie o casi nadie tuvo, sí, algunos especialistas, algunos economistas, pero el gobierno no quiso saber nada. Es más,
sacaba los datos de febrero, de marzo, es decir, que se veía ya también la ralentización, pero decía que crecemos más que otros países, cosa que es verdad, pero claro, se ocultaban otras cosas que ahora se están viendo. Entonces, lo que hay es cierta irresponsabilidad, porque si nosotros en septiembre del año pasado detectábamos ya esa caída económica, esa ralentización económica, es verdad que pequeñita todavía, ¿cómo el gobierno no lo va a notar? No, bueno, efectivamente, ¿no? Los que estamos en la sociedad, en la vida social, económica, y sobre todo en ciertos observatorios, veíamos claramente hacia dónde caminaba esto. Había una ralentización que además sabíamos que solo podía ir acelerándose, como es la misma situación que se plantea ahora. Yo no estaría muy preocupado si viera que esta es una situación puramente coyuntural y que aquí va a acabar y que el próximo mes pues las cifras iban a ser diferentes. Pero no hay ningún elemento que nos lleve, que nos dirija hacia esa idea de que la situación puede cambiar. Esto es el principio. Esto se va a seguir acelerando y puede incluso precipitarse de una manera espectacular. Y es que las cosas que pasan, don Gervasio y don Carlos, tienen consecuencias. Llevar unas cuartas elecciones, llevar sin gobierno casi 2 años, ¿cómo no va a tener efectividad? Ustedes imagínense que esto sucede en una empresa. Pues esa empresa probablemente estaría en quiebra. Bueno, España no está en quiebra porque los países no quiebran, pero la situación es muy grave y la situación yo creo que sigue en esa línea. Y otra cosa muy preocupante es que usted no ve ese nivel de preocupación en nuestros dirigentes, ese nivel que exige la situación, sino que les ve encantados de haberse conocido en sus elecciones y a ver quién hace la presentación más espectacular o dice el chiste más gracioso, ¿no? Ahora además llegará la otra parte de esta comedia, y es que empezaremos a ver o a escuchar que los demás están peor, sí, que los demás, que esto no es un problema de aquí, es un problema internacional. Que bueno, ahora tengo aquí datos de automovilismo, de venta de automóviles que demuestran que estamos peor nosotros. Pero bueno, lo voy a comentar a continuación, luego sí. Sí, tiene razón. Ahora llegaremos con esa parte de la obra. Eso es así. Y otra cosa que avanzamos hace 2 meses nosotros, que el crecimiento del PIB para este año, nosotros decíamos que iba a ser del 1,9. El gobierno llegó a decir de 2,4. Y bueno, yo escuché también a un dirigente político de aquí, me parece que llegó a hablar del 2,6. ¿No? Efectivamente, se llegó hace poco, ¿no? Un mes, sí, o así. Se llegó a decir que las previsiones iban a mejorar. Yo no me saltó porque claro, ya entonces estaban dando la Funcas y otros en España, estaban dando el 2, el 1,9, y en esa jornada se dio el 2,6, pero que lo aguanta todo el papel. No pasa nada. Bueno, bien. Ahora la Comisión rechaza los datos que ya habíamos hablado y rebaja 4 décimas, que son una catardada de millones. Es decir, estamos hablando de un recorte de 5.000 millones en el crecimiento. Y lo baja al 1,9, que era lo que más o menos decía Funcas. 3 décimas por debajo. Pero también es grave, o más grave, y eso también lo manteníamos, el déficit público, que no cumple lo que habíamos prometido. Se ha gastado más. Y vaticina 2,3, 2 décimas más que lo que pretendía el gobierno, lo que decía el gobierno que se iba a conseguir. Luego también más gasto, más madera. Realmente, don Carlos, nosotros, si ustedes nos están siguiendo, tienen un poco memoria, verán que estas cosas las hemos ido más o menos avanzando. Y no es que tengamos aquí una bola de cristal, que no la tenemos, pero seguimos un poco los medios económicos. Y por pura lógica, por ejemplo, si las previsiones de crecimiento económico se rebajan sobre las que tiene hecha el gobierno además, esas previsiones económicas están relacionadas con los ingresos que se supone que va a tener el país. Si los ingresos van a ser menores, está claro que entonces el déficit público, el gasto público, aunque se mantenga en relación al déficit, va a aumentar. Por lo tanto, la siguiente variable va a ser que el déficit público va a ser todavía superior al que el propio gobierno tiene estimado. Esa es la siguiente que va a venir. Sí, dice usted que lo veníamos diciendo ya hace posiblemente más de 1 año, pero es que los datos estaban ahí y no se ha producido ni un solo elemento positivo que nos permita albergar esperanzas de que esto puede evolucionar de una manera positiva. Si hablamos de Cantabria, bueno, pues aquí la situación está absolutamente cronificada. Aquí
la economía no crece en absoluto, aunque a veces parezca que las cifras que dan son cifras de un momento que no reflejan la tendencia. La tendencia es a la baja y no se ve movimientos económicos que hagan albergar esperanzas. Pero esto que dice usted del déficit público, esto ahora los avisos que nos está dando Europa son avisos muy prudentes. No quieren interferir en las elecciones, no quieren tener una injerencia marcada, pero ya empiezan a estar nerviosos. Ya se empiezan a ver, se dice, Europa, Bruselas está muy preocupada con la situación española. El día que entren en ello con seriedad, que se organice la comisión, y porque ahora todo el mundo está en funciones, incluso en Europa, el día que esto se organice, nos van a llover los palos a España. Creo que la situación que se está planteando es muy complicada. Y lo que decía antes, no veo preocupación en los políticos por ese tema. Están hablando de cosas, yo creo que de segundo nivel, pero no de la economía. Abundando sobre esto, leía esta semana en Libertad Digital que el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, es muy prolífico en noticias y tal, recoge este diario digital, que tiene claro que el gobierno ha inflado su previsión de ingresos para este año. Las cuentas oficiales partían de la base de que los ingresos de este año serían de 221.692 millones de euros. Sin embargo, según GEXA, se van a materializar en torno a los 212.958, en el entorno de 8.000 y pico millones menos. Para este sindicato, el grueso de la desviación obedecería a la previsión de ingresos del IVA, una previsión que hicieron disparatada. La brecha sería, pues, como decimos, de 8.374 millones. Y también habla, aunque no profundizaban los datos, que también las previsiones del impuesto de sociedades van a ser menores. Y además también Europa alertó sobre que las cuentas presentadas por el gobierno precisamente no cuadraban, pero además de una manera muy burda y poco claras. Lo que vienen a comentar la Asociación de Funcionarios es la realidad que se está viviendo y desgraciadamente es una realidad que ya se ha enquistado de alguna manera en la filosofía de trabajo de nuestra administración central, que nos está haciendo daño, sobre todo en estos momentos. Esto es como el refrán ese de que a perro flaco todos son pulgas. Cuando las cosas van medianamente bien, bueno, pues que te equivoques en las previsiones en una economía que crece y que está saneada, pues bueno, es problemático, pero no tanto. Pero en tanto dinero. Y sobre todo en una situación de desaceleración económica. Entonces aquí el que las cuentas económicas, y eso cualquier persona en su casa lo sabe, si vas boyante de dinero y te equivocas, bueno, pues has gastado un poco más, pero tus ingresos suelen ser suficientes o más que suficientes, pues no pasa nada. Bueno, pues ahorras menos de lo que debías. Pero cuando tienes necesidades y estás llegando mal a final de mes, si te equivocas en los gastos, la situación en la que te metes es mucho más compleja. Pues esa es la situación que estamos viviendo en España. Estamos en una situación de crisis y si te equivocas en las cuentas en este sentido, en el de que gastas más de lo que tienes y de lo que puedes, pues la situación puede ser muy complicada en los próximos años. Y hasta ahora teníamos un margen importante en el sentido de que si no llegaba, si no alcanzaba, podíamos optar a créditos. En este momento el crédito está en sus máximos y ahí ya yo creo que las posibilidades, el margen de actuación ya es muy limitado, es decir, ya no se puede seguir incrementando el crédito, al revés, lo que sí tenemos serán vencimientos y esto nos vamos a ver muy mal para controlarlo. Bueno, esta es la situación. A mí me preocupa también que la prensa en general no esté hablando de este tema con más frecuencia y haciendo que los políticos se preocupen un poco de esta situación y un poco menos de la imagen que dan. Corresponsable de la situación. Efectivamente, ¿no? Posibilidades de recaudación, pues yo creo que están al máximo, pero en la idea del gobierno está seguir apretando la tuerca en esa dirección. La política de incremento de impuestos sabemos que tiene una incidencia negativa sobre la economía. No tenemos más que ver lo que ha pasado en Irlanda, que con una presión fiscal infinitamente menor que la de España está recaudando cifras muy superiores y lleva una economía absolutamente saneada en este momento, ¿no? Bueno, pues es lo que nos hace falta en España, pero yo no sé si hoy tenemos dentro de quienes nos pueden administrar personas con la capacidad para llevar adelante una política. Entonces, además tenemos ejemplos
yo creo, muy próximos, porque se habla mucho de Portugal, de lo que está haciendo Portugal en materia económica, y los resultados están siendo muy buenos hasta el punto... Ahora, en Portugal ha habido, don Aurelio, ajustes muy serios, mucho más serios que aquí. No, ha habido que ajustes aquí, serios. Que aquí, si se hicieran esos ajustes, hubo algún problema en Portugal de los sindicatos, tendríamos a los sindicatos al día siguiente en la calle. Bueno, es que aquí, hipotéticamente, las encuestas dicen que no, si hubiera un cambio de gobierno, que fuera otro gobierno distinto a este, al día siguiente están los sindicatos ya reclamando todo lo que ahora están callados. Sí, Tampoco pero, nos vamos a callar. don Gervasio, es que los ajustes en España, es que llevamos 8 años, se llamaba el austericidio, se llamaba la situación que hemos vivido, de una austeridad absoluta, de una austeridad total, donde no había crédito para empresas, los salarios están en unos niveles mínimos. ¿El gasto público? Pero, ¿improductivo? Bueno, el gasto público improductivo está por las nubes, pero el gasto público, las inversiones, ¿por dónde las ves? No, y cada vez hay menos, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, pues esta situación, hay graves desequilibrios y yo no veo a los políticos en la línea de abordarlo. Antes don Carlos tocaba que decir que ahora, después del domingo, se hablará, decir, bueno, hacer comparaciones, etc. Uno de los datos más claros sobre cómo va la economía es la venta de automóviles. Tenemos unos datos aquí. En España ha caído a octubre un 6,3 respecto a todo el año, el añadido, porque en octubre individualmente no ha sido malo, porque ha habido ayudas de comunidades, etc. Bueno, ¿sabe cuánto tienen de bajada solo? Prácticamente inapreciable, 0,3, prácticamente estacionado respecto al año anterior. Es decir, que hay 6 puntos prácticamente de diferencia entre Francia y España en la venta de automóviles. Luego se está notando mucho más aquí que en Francia, eso es evidente. Por eso le decía que tenía unos datos al respecto. Sí, lo que ocurre es eso, que dirán o bien que crecemos menos que los demás, o dirán que la culpa es de la coyuntura internacional, que suelen ser los dos calificativos que siempre se ponen encima de la mesa. O es que el mundo va muy mal porque la culpa la tiene Trump, o la tiene Dios sabe qué, el precio del petróleo, o porque se ha encarecido el dinero. Pero la responsabilidad nunca es nuestra. Yo lo que voy es eso, que la responsabilidad nunca es del país. Solo cuando las cosas van bien, O sea, como es aquella frase de que el éxito tiene muchos padres y el fracaso ninguno, es huérfano, pues aquí pasa igual. Cuando las cosas van bien, todos nos ponemos las medallas, y cuando las cosas van mal, la responsabilidad siempre es de un tercero. El problema de España, además, es que nuestra economía es una economía tan frágil que cuando las cosas van mal, que ese es el gran problema, nuestros desequilibrios se notan muchísimo más, porque tenemos una estructura productiva muy poco flexible, muy poco capaz de ajustarse a las situaciones. Se ve en el desempleo. España es, junto con Grecia, que es muy triste decirlo, con Grecia, los países líderes en el desempleo en la Unión Europea. Es verdad que esto es un tanto falso, los datos del desempleo. Por ejemplo, hace 2 días se ha sacado el concurso en Huelva para 4 meses, 5 meses de la fresa. Ponían los salarios allí, la hora, etcétera. Yo hice unos números, por encima era en torno a casi 1.200 euros. Bueno, no sé si eran, no quisiera, 10.000 o no sé cuántas personas. Solo 300 españoles o algo así. Es decir, vamos, ¿dónde están? Pues claro. ¿Cómo dónde están? Pues es que están en su casa, tienen 20 y tantos, 30 años y están viviendo en casa de padre y de madre. Y bueno, se está mucho más a gusto ahí que cogiendo fresas, y como tienes dinero para ir el fin de semana, salir el fin de semana, y luego hay otro pues problema. Son de países del este los que están viniendo, y algo de Marruecos. Luego el problema que tenemos es que además tenemos una población joven generalmente muy preparada. ¿Cuántas veces hemos oído? Es que, como mi hijo, yo lo podría entender, si yo mañana tengo a mi hijo que acaba la carrera o que tiene una formación profesional y lo demás, digo, ¿cómo voy a ir a coger fresa? Es que ese es uno de los temas. Es decir, España produce, muchas veces lo hemos comentado, España produce en general productos de poco valor añadido. Luego, siempre los salarios tienen que ser bajos para poder competir en ese sector. Y esa es la clave, no hay más explicación de por qué en España los salarios son tan bajos. Porque somos un país de camareros, y de camareros, para que el café sea barato y sea competitivo, al final el mayor coste que tienes no es el del producto en sí, sino el coste laboral. Y el coste laboral tiene que ser barato para que el producto sea barato. Don Aurelio,
Es que esa es la clave. Hay Esa es una la clave. cosa, no solamente esa la clave. En España se ha implantado la cultura de la subvención. Ah, sí, por supuesto. Y como además ya no hay una El diferencia... gratis total, sí. Claro, y ya no hay una diferencia tan grande entre los salarios que perciben y el nivel de subvención que Claro. perciben, sobre todo si son 2 o 3 familiares, ya hay otra serie de ayudas, una pues al alquiler, otra ayuda por los hijos, hombre, pero si es que voy a sacar lo mismo casi que si trabajo, ¿no? Entonces usted se encuentra que en cualquier profesión hay inscritos en el paro una cantidad importante de profesionales y los empresarios que los necesitan no encuentran personal. Y es pues como ha pasado en lo de la fresa, ¿no? Sí. Que no encuentran gente. Y bueno, en Ni sitios para como la Andalucía... agricultura muchas veces. Esto, ni para la agricultura. Y en sitios como Andalucía pues sucede mucho. Lo del PER, que está generalizado. Yo recuerdo una farmacéutica de un pueblo de Andalucía, de una ciudad de Andalucía, comentaba, dice, mire, es que aquí los únicos que no recibimos el PER somos nosotros, la farmacia y la Guardia Civil. Sí. Todos los demás, toda En su Cádiz, por familia, ejemplo, una provincia que deben o dar, sea, no lo sé, hablo de memoria, pero en algunos pueblos ha llegado al 40% de paro. claro. O, que la media esté en 20 o 22, no sé, estoy hablando de memoria. Eso en unas condiciones normales estaría una guerra civil, pero allí no pasa nada. Quiero decir que es que hay economía sumergida, mucha economía sumergida, y también pasotismo, no nos vamos a engañar. En una parte, claro, decir, no, si no estamos juzgando a toda la sociedad, pero hay una parte de esa sociedad. Que se han acostumbrado a vivir sí, con esos niveles de renta de alguna manera. Exactamente. Y eso hace que también psicológicamente, bueno, yo creo que la sociedad va degenerando un poco en el sentido moral y de la idea del trabajo, ¿no? Bueno, trabajar yo creo que es algo muy malo y vamos a ver cómo podemos ir tirando pues con eso que percibimos, ¿no? Y eso sí que necesitaba en España una regeneración. No, iba simplemente a poner un dato. Yo he estado este puente en Madrid y raro ha sido el local de hostelería donde mayoritariamente trabajaran españoles nacidos aquí. O sea, los españoles a lo mejor había más, pero la mayoría de ellos eran todos extranjeros y además algunos de ellos con un acento que denotaba que además su estancia en este país era corta y llamaba muchísimo la atención. Supongo que en Cantabria, donde todavía, aunque los sueldos son bajos en la hostelería... Y en la dependencia también, hay muchas cosas, ¿no? Eso no lo vi, pero vamos... Sí, en muchos sitios. Sí, vas viendo en domiciliaria, ¿eh? Donde el peso de la mano de obra es importante en el coste del producto final. Y eso no está mal, porque, por ejemplo, de países iberoamericanos, que son hermanos nuestros, pues sin igual a dudas, y personas muy trabajadoras, yo conozco casos que son extraordinarios, y yo me siento orgulloso que España pueda hacer. Ahora, yo me pregunto, ¿este país es viable solo a base de subvenciones? No. Esa es la cuestión. ¿Quién va a trabajar para mantener esto? Bueno, vamos a seguir con este asunto, aunque esto es... antes de ayer se presentó el informe FOESA, ayer jueves, perdón. Y en Cantabria hay menor exclusión social, FOESA Cáritas, menor exclusión social que del resto de España, pero la que existe es más grave, situación peor. En Cantabria, según este informe, hay unas 68.000 personas en exclusión social, lo que supone el 11,8% de la población. Y más severo en unas 25.000 de esas. En cualquier caso, aunque los datos en general sean mejores que en otros puntos de España, sin embargo, lo preocupante es la gravedad de los datos, ¿no? Desconozco el informe, pero una de las explicaciones puede ser la propia idiosincrasia de nuestra comunidad autónoma. En regiones donde no existe esta dispersión geográfica y donde los servicios están mucho más cercanos y centralizados, es posible que esa diferencia no sea tan acusada. Yo me imagino que una persona que esté viviendo en riesgo de exclusión en una zona despoblada y alejada de los núcleos urbanos en Cantabria, su situación sea todavía mucho más complicada que la que pueda tener alguien que está en esa misma situación, por ejemplo, en una comunidad como la de Madrid. Sí, en Cantabria está muy concentrado, además ahí tenemos una población rural que dobla a la de la ciudad y se centran mucho más en la ciudad y además con unos recursos de trabajo y demás pues muy limitados, ¿no? Entonces nos encontramos
pues con estas personas que tienen trabajo un tiempo, pero que ese tiempo es corto, pueden ser unos pocos meses, 3, 4 meses, y el resto del año viven en esa situación. Usted lo ve en los sitios donde hay ayudas económicas, como es Cáritas, o estas parroquias que ayudan, usted ve, ya empieza a ver colas importantes, ¿no? Y eso llama mucho la atención en el norte de España, una región que por lógica, como pasa en el norte, no solamente de las regiones, sino de los países y de los continentes, el norte es la parte rica siempre, y ver eso en una zona como Cantabria, pues la verdad que es lamentable. Y lo que decíamos antes, no hay visos de que eso disminuya. Pues no tenemos tiempo para más. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Les esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.